Alan, ¿cuáles son para ti los elementos que explican la desigualdad económica? Me refiero a los niveles de pobreza, pero sobre todo su persistencia en nuestro país, ¿no? Recientemente la CAF ha hecho un estudio donde habla de la poca movilidad social que hay en el Perú y cómo perciben los diversos actores digamos, de la realidad peruana esa desigualdad. ¿Y cómo crees tú, en tu experiencia, que ha evolucionado en los últimos, no sé, 10 años la desigualdad que está, y si esto tiene que ver con la polarización y con la crisis actual? Adelante, Alan, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, hay factores estructurales, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con la productividad, ¿no? O sea, hay brechas de productividad significativas en el país que responden a la estructura productiva, que responden a la dotación de tecnología que tienen los sectores productivos, a la infraestructura, a elementos que son de acumulación de capital físico, de capital social, que se han ido generando a través del tiempo. Y allí tenemos un gran déficit, ¿no? Las diferencias de productividad entre el sector moderno y el sector más tradicional, rural tradicional, o de agricultura familiar, al interior incluso de los propios sectores, del sector industrial y otros, cuando coexiste una elevada informalidad, donde la fuerza de trabajo es principalmente familiar. Entonces hay un primer elemento de estructura, de gestación de largo plazo, que ha ido condicionando estos elementos, ¿no?, a los cuales, por supuesto, contribuyen todos estos que ha mencionado Patricia, que también son centrales. Y entonces la combinación lleva a una situación muy difícil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si uno considera variables como los servicios públicos, pese a que ha habido un cierto aumento en los últimos tiempos, sobre todo cuando hay crecimiento. O sea, el problema es que cuando hay crecimiento, claramente se reduce la pobreza, ¿no?, pero no necesariamente la desigualdad, ¿no? Y a pesar del superciclo de las materias primas, por ejemplo, no hubo un incremento de productividad y no se redujo tampoco esa desigualdad. Y si uno ve algunos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con servicios como agua potable, saneamiento, electricidad, internet, ¿no? Solo 2 hogares de cada 5 tienen acceso a todo este paquete, ¿no?, de 4 servicios, y además muy desigualmente distribuido entre regiones, entre áreas, ¿no? Entonces allí hay un elemento que allí se está generando. Un segundo factor tiene que ver con el mercado laboral, donde la calidad del empleo es baja, ¿no? Y pese a las mejoras relativas que hubo con la pandemia y posteriormente, tenemos una situación que nos ha regresado a una situación, a un escenario pre-pandemia, ¿no? Con la aceleración inflacionaria, con la desaceleración de la economía, con la informalidad que tenemos, que no ha sido reducida en todos estos años, ¿no? También otra dimensión es la de los impuestos, porque si el crecimiento por sí no reduce esas desigualdades, o no aumenta la productividad, o no reduce las brechas de productividad, desde la tributación y las transferencias, ¿no?, podríamos generar compensaciones. Pero lamentablemente hemos tenido un impacto modesto sobre la desigualdad, a diferencia de otros países, ¿no? El propio coeficiente de Gini
a veces ha mejorado en más de 2 puntos o 3 puntos en otros países. En el caso nuestro no ha llegado al 1%. Entonces, ese tema de la escasa capacidad o límites de la política redistributiva ha sido central. Y por último, yo mencionaría que no solo es un tema que se va gestando de largo plazo y que tenemos una situación determinada en el periodo actual, sino que hay un impacto intergeneracional. O sea que se reproduce intergeneracionalmente, como han mostrado de diferentes trabajos del Banco Mundial, de CEPAL y uno reciente de CAF, ¿no? Donde tenemos, digamos, dependiendo de la formación de capital humano, si hay acceso a buenas oportunidades de empleo en los mercados laborales, o también el tema de la acumulación de activos, ¿no? Y, por supuesto, factores como los que señaló Iván, señaló Patricia, de las redes y otros elementos, afectan decisivamente esta situación. Entonces, yo creo que hay una combinación de múltiples factores que explican esta situación y por qué ha sido tan difícil revertirla. La pregunta es un poco si consideras posible el desarrollo con desigualdad, en el sentido no solo económico, sino social y cultural, pero también quería plantearle la pregunta al revés. ¿Es posible, digamos, que nosotros tengamos, cuáles serían los impactos, los efectos de la desigualdad en el desarrollo? La desigualdad también genera, pone cortapisas, pone límites para el desarrollo. Podemos decir en el sentido contrario también esta afirmación. Bueno, ahí hay dos puntos. Uno, primero, el si puede haber crecimiento sin desarrollo, y sobre eso hemos estado ya hablando en términos de que efectivamente puede aumentar el ingreso per cápita, no necesariamente con empleos dignos o adecuados o satisfactorios, tampoco reducir de manera permanente la pobreza y menos la desigualdad. Y la otra dimensión de los servicios básicos, ¿no? De nutrición, vivienda adecuada, alimentación, que son factores pues, centrales, ¿no? Acceso a la cultura, bienes culturales, a servicios sociales, a educación, salud, que en la pandemia vimos realmente cómo estaba colapsada, ¿no? El país que iba a ingresar a la OECD, que es el jaguar andino, el tigre, que ya era el paradigma después de Chile en América Latina, se mostró dolorosamente, dramáticamente, la situación en la que estábamos, ¿no? Y la otra dimensión es la que tú planteas, o sea, resumiendo, hemos tenido diversas fases en la historia económica del Perú con crecimiento, pero no ha habido desarrollo, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, el ciclo de larga duración de los años 50 hasta inicios de los 70, que se perdieron durante la década perdida. Después hemos tenido en los 90 otro ciclo que en la crisis asiática se detiene, después el superciclo de las materias primas, y otra vez volvemos a sufrir con la pandemia y los impactos de la guerra en Ucrania. Entonces, avanzamos y en los mejores momentos de crecimiento, sin embargo, no aumenta la productividad ni se reduce la desigualdad, ¿no? Entonces, ahora, el otro tema es que también bien importante de la relación entre desigualdad y desarrollo. O sea, es posible. Recordemos que había algunos autores que planteaban que la desigualdad era necesaria y que había que dar una mirada de largo plazo, como mostraba la curva de Kuznets, ¿no? Es decir, el crecimiento en un primer momento genera desigualdad, pero esa desigualdad supone que los empresarios y los sectores de más altos ingresos tendrán recursos para acumular. Y entonces, más adelante, esa inversión en capital físico, etcétera, va a traer una expansión que paulatinamente irá reduciendo la desigualdad. O sea, hay que aguantar la desigualdad unos cuantos años, claro, son ciclos de 30 años, 40 años, ¿no?
Lo que pasa es que han pasado todo ese tiempo, pero no tenemos curva de Kuznets, ¿no? O sea, digamos, no es que ya pasamos a la homogenización, a las clases medias emergentes y a la reducción de desigualdad, ¿no? Y el otro tema yo creo que tiene que ver con términos absolutos y relativos. Porque una cosa es tener, digamos, un crecimiento de los ingresos de los sectores de mayor, que están en la parte superior de la pirámide, a mayor velocidad que las que están los más pobres, pero si esos más pobres, que tienen menores ingresos, tienen cubiertas sus necesidades básicas, aunque hay una brecha, es tolerable, entre comillas, socialmente, ¿no? Podría ser relativamente sostenible. Pero cuando tenemos pobreza extrema o carencias como las del Perú, entonces ya es una complicación. Y yo quiero recordar acá al gran Adolfo Figueroa, en sus trabajos, La Sociedad Sigma y otros, donde él introduce esta dimensión, ¿no? De el capitalismo o la forma de funcionamiento de la economía pueden hacerlo hasta un límite socialmente tolerable. O sea, pasado un umbral ya no es sostenible. Y entonces lo que ocurre son conflictos sociales y o revoluciones. Entonces, el tema es la desigualdad, si los sectores de más bajos ingresos tienen cubiertas necesidades básicas o no. Y lo que estamos viendo, bueno, quizás esa sea la diferencia. En el caso de los países desarrollados, tú tienes en Estados Unidos que aumenta la desigualdad, los estudios de Piketty y otros muestran estos datos, pero tienes pues sistemas de seguridad social, tienes seguro de desempleo, tienes una serie de elementos que dan un piso que la gente no se va a morir de hambre en el muy corto plazo. Acá, como decía Iván Rivera, para citar a un autor ortodoxo, que en paz descanse Iván, él decía, en el Perú el desempleo es un lujo, ¿no? Porque si no trabajas te mueres. Es decir, tienes que trabajar y tienes que crearte tu propia fuente de trabajo. Entonces, esa es una situación la que tenemos en países como el nuestro, de los andinos, muy delicada. Y creo que estamos jugando con fuego, ¿no? El decir, bueno, ya el mercado arreglará y dejemos que las cosas marchen, ya ha ocurrido en varios países, incluso en el paradigma del modelo neoliberal que fue Chile, que están replanteando su pacto social, que están redefiniendo, porque el modelo como tal ya no da para más y no ha resuelto estos problemas. Yo ahora quisiera, en el mismo tema, en el tema de las alianzas estratégicas, creo que todos coincidimos que las políticas redistributivas principales tienen que provenir del Estado. Sin embargo, en estos momentos donde sentimos esas carencias de políticas redistributivas, la pregunta es si las comunidades, si los propios gobiernos locales, ya no hablemos del gobierno central o del parlamento, sino si los gobiernos locales, si las comunidades organizadas, si la academia, ustedes provienen de la academia, si el sector empresarial de los distintos tamaños, porque hay millones de microempresas, el tema es que si tienen la suficiente cohesión, ¿qué rol podrían cumplir en la reducción de las desigualdades? Y Alan, yo quería preguntarte especialmente a ti, que has sido parlamentario andino, que has estudiado en otros países, si podrías comentarnos si hay, tú decías, hay otros países que han reducido en 2 y en 3 puntos el coeficiente de Gini, y acá con la justa es 1. Si conoces algunas experiencias o buenas prácticas en otros países andinos o latinoamericanos en general que puedan haber contribuido a la reducción de la desigualdad. Eh, bueno, prácticas desde la sociedad civil, desde el Estado o desde la academia, en fin, experiencias podrían ayudarnos a realmente mejorar esta situación de desigualdad. Adelante, Alan, por favor.
Gracias. Bueno, hay varios puntos en lo que plantea Patricia, importantes, y de lo que ha señalado Iván, que se conectan con lo que tú estás ahora apuntando y planteando. Yo creo que un primer aspecto es que la llamada heterogeneidad estructural se mantiene. Es decir, estos conceptos de Zunkel, de Van Silber y otros autores que mostraban las brechas de productividad por factores estructurales, la forma de inserción en la economía mundial, por la concentración en la difusión del progreso técnico, por los llamados dualismos tecnológicos y otros elementos, se mantiene. Y se mantiene porque hay trabajos, por ejemplo, como los que ha hecho Javier Higuíñiz con José Tábara, donde han medido, utilizando la matriz insumo-producto, y encuentran que lamentablemente esa brecha no se ha reducido. Hay trabajos también de Efraín González en la misma línea, y podemos ver que pese a todo, hay lo que llamaban, pues, Van Silber, los casilleros vacíos, ¿no? Los coeficientes técnicos cero, digamos, no hay vinculación entre sectores, no hay articulación en el sector de bienes de capital, insumos, entre agricultura, industria, etcétera. Y entonces ese es, yo creo, un primer problema central que persiste, a diferencia de otros países, como decía Inés. En segundo lugar, ¿qué pueden hacer los empresarios? Bueno, la mayor parte efectivamente es microempresa, pequeña empresa, pero las que exportan son las grandes, con suerte algo de las pequeñas, y los que controlan los excedentes son las muy grandes o las transnacionales en el país. Entonces, el asunto es, ¿qué pasa con esos excedentes? Si yo tengo una buena parte de exoneraciones tributarias o contratos que se dieron a 30 años o 40 años de exoneraciones, de concesiones, no necesariamente se está reinvirtiendo. Es decir, la capacidad tributaria o de recaudación está ahí limitada. O como decía Heraclio Bonilla, también analizando la historia económica del país, había también un cierto comportamiento rentista del sector empresarial, de las élites económicas, que no reinvertían, sino que se generaba más bien una salida de capitales al exterior o con el llamado consumo suntuario. Entonces, no hemos reducido esa heterogeneidad estructural y el empresariado tiene un rol fundamental. Pero hay un sector informal también significativo. A ese sector informal tenemos que darle políticas para aumentarle su productividad, porque mientras esa productividad sea muy baja, no va a tener posibilidad de aportar, como bien decía Patricia hace un momento. Otro factor que me parece clave para todos estos elementos es el de la ciencia, tecnología e innovación. Si es que no invertimos en ciencia y tecnología, estamos a la cola de América Latina en términos per cápita, es una vergüenza, ¿no? 0.12 del PBI, 0.14, y allí, ¿quiénes son los que investigan? A diferencia de los países desarrollados, ¿no? Aquí son las universidades, con todas sus limitaciones, con todas sus limitaciones. Entonces, es fundamental esa articulación entre universidad, empresa, ¿no? Estado, la llamada triple hélice y todos estos elementos que sin duda son un pilar fundamental para empezar a romper ese círculo vicioso. Porque ahí tenemos un problema de no solo la inversión muy baja en ciencia y tecnología, sino problema del número de investigadores, no hay carrera del investigador, la baja producción de patentes, etc. ¿No? Entonces, si no atacamos ese problema, vamos perdidos, sobre todo en este contexto de la transformación digital, y por lo tanto no podríamos avanzar en ninguna diversificación productiva, porque si yo tengo sectores de muy alta productividad, como la minería,
sofisticada o la agroindustria, tecnología de punta, pero que no capta suficiente empleo o con respeto a los estándares internacionales laborales y ambientales, entonces tampoco podemos dar pasos hacia una diversificación que es fundamental. Y se mencionaba la relación entre ciclo económico y ciclo político, porque a veces han dicho, mira, no importa la crisis. ¿Cómo que no importa? Y ahí Patricia pone un punto bien importante, muy importante. Y decía, hay crisis política, mira, caen los presidentes, pero la economía peruana sigue creciendo. Somos Italia, ¿no? O sea, como Italia u otros que, o Bélgica, ¿no? No puede tener primer ministro y la economía ahí sigue funcionando. Bueno, ya hemos visto en los últimos tiempos que estamos entrando ahora en una recesión. Y estamos evidenciando que sí esos factores de inestabilidad política y otros nos están pasando factura y hay que atenderlo. No son cuerdas separadas. Entonces, para todos esos elementos, y ahí completo mi comentario a lo que decía Inés, que han podido aplicar estas políticas de diversificación productiva, que han podido aplicar políticas redistributivas, es desde el Estado. Pero con una presión tributaria del 14% en el Perú, como porcentaje del PBI, cuando el promedio de América Latina es 20%. Y el 20% es aún así insuficiente. Y está muy por debajo de lo que acumulan pues, países de la OECD. Pues, ya no hablemos de los asiáticos, pues nos ponemos a llorar en un viernes, ¿no? Con un 6% del PBI de elusión y evasión tributaria. Con eso, cuando estamos en seminarios en Europa, en otros lugares, ¿cómo quieres tú atender los problemas de crecimiento, de diversificación, de desigualdad, con 14% de presión tributaria? No se puede. Entonces se necesita un nuevo pacto fiscal, ¿no?, que redefine eso para poder tener o implementar alguna de esas experiencias exitosas de las cuales hacía mención Inés hace un momento. Quisiera, Alan, que tú nos hagas una reflexión de cómo hacer una agenda para reducir estas desigualdades desde las políticas públicas, ¿no? Adelante, Alan, y es tu última intervención. Gracias. Gracias. Sí, bueno, yo quiero partir de lo que había señalado Patricia. Me parece que el tema de mejorar las inversiones a largo plazo en servicios y activos es un primer punto central, ¿no? O sea, nutrición, alimentación, educación, salud, servicios básicos, ¿no? Tenemos que acumular activos productivos. El gobierno necesita mejorar la producción de bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Se calcula que aproximadamente se necesita alrededor de 4% del PBI de inversión cada año para ir cerrando esta brecha de calidad de infraestructura de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí hay un primer factor, un primer elemento. La FAO nos acaba de recordar que somos el país con mayor inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, estamos en una situación sumamente dramática y no estamos prestando atención a elementos que dañan a la futura generación. Estamos poniendo en riesgo nuestro futuro. Eso supone entonces mejorar la productividad, elevar la productividad, supone que tengamos aparte de ciencia y tecnología que habíamos comentado hace un momento, el tema de la educación, por lo que ha sido señalado, porque eso contribuye a nivelar el campo de juego, y hay estudios que complementan lo que ha dicho Patricia hace un momento de CAP, que aún en el caso de que los hijos tenían una educación superior, en un porcentaje elevado encontraron para varios países de América Latina que sin embargo tenían la misma profesión u oficio. Es decir, que pese al cambio en educación no se había dado el salto. Entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente, pero hay que trabajar en ese
sentido. El tema de diversificación productiva, o sea, no puede haber solo un motor de crecimiento en la minería o en la agroindustria. Necesitamos diversificar hacia servicios, hacia manufacturas, hacia industrias culturales, ¿no? Hacia el enverdecimiento de la economía, la transformación digital. Es decir, esos son puntos necesariamente de agenda central. El llamado biocomercio azul, ¿no? De manejo de los océanos. Entonces, hay nuevos motores de crecimiento que necesitamos avanzar e impulsar, políticas redistributivas del Estado que con esa presión tributaria que recordaba Iván, no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, y a estos problemas que son de ahora, que acumulan estas dificultades históricas, estructurales, se suman los desafíos del entorno internacional, ¿no? O sea, tenemos la transformación digital, los desafíos del cambio climático, de la desigualdad, la fragmentación geoeconómica, de la cual hasta el propio Fondo Monetario reconoce, donde ya no es la economía de mercado y la globalización, pues está en crisis como la conocemos, sino la geopolítica al mando nuevamente, ¿no? Entonces, eso, reconfiguración de cadena de valor, redefinición de la inserción en la economía mundial, ¿qué vamos a hacer frente a esta pugna por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos? O sea, son factores que se suman, ¿no? A los que tenemos en este momento. Y me parece, para terminar, que la visión creo que debe ser la que ustedes han dado en el programa. Es decir, una visión de un desarrollo de una perspectiva multidimensional, donde están factores económicos, factores culturales, factores sociales, factores políticos. Y recordemos a Amartya Sen, ¿no? Con esa concepción del enfoque de crear capacidades, pero no solo en estos planos, sino también el manejo y la convivencia en democracia, ¿no? Con respeto a los derechos humanos, ¿no? Que son claves para tener una vida plena. Y solamente recordar que estando en una crisis de paradigma, debemos buscar nuevas opciones, nuevos planteamientos. A mí me parece sugerente, quizás ya para otra discusión, por ejemplo, el enfoque de Mazzucato sobre emisiones, ¿no? Es decir, superar estos falsos dilemas, Estado-mercado, el sector privado y Estado, y buscar grandes metas, luchar contra el cambio climático, contra la desigualdad, etcétera, donde todos unamos esfuerzos, creando consensos, creando plataformas políticas que hagan posible avanzar hacia un desarrollo sostenible.